¿Cómo hacer una revisión sistemática de la literatura paso a paso? Tenga en cuenta que los pasos o las actividades pueden variar según la guía que usted seleccione. Para hacerlo, una de las más usadas son los pasos propuestos por el Handbook de la organización Cochrane, lo cual ayuda y orienta realmente cada una de las actividades que hay que hacer para hacer una revisión sistemática de la literatura. Se debe partir primero de la formulación del problema o el cuestionamiento, el cual es un punto realmente esencial para el inicio de cualquier método. Para ello, entonces, partiendo de los pasos generales, hay actividades propias que se detallarían para hacer una revisión sistemática de la literatura. En la selección de los estudios, ya después de haber definido el objetivo, en la selección de los estudios es importante la generación de la pregunta de investigación a partir de esa definición del problema a sintetizar. Esta pregunta es importante diseñarla según sus componentes, según si hay subgrupos de interés, el tiempo en el cual se desarrolló el evento y el método con el que quiero que se haya dado respuesta a esa pregunta. Esa selección de los estudios es necesario que se establezca un equipo de trabajo. Como en cualquier trabajo de investigación, es importante tener un grupo investigador en el que incluya colegas, expertos, incluir, por ejemplo, a personas novatas, a personas que estén iniciando dentro de este campo de la investigación. Aproximadamente se necesitará una persona por cada 700 referencias, más o menos, en general, 5 por lo menos. Si cuentan realmente con un bibliotecario médico, sería ideal incluirlo. Para la estrategia de búsqueda, que es uno de nuestros pasos específicos dentro de esta gran selección de los estudios, es prioritario listar las bases de los datos según el tema a sintetizar, listar realmente los términos libres o propios y los términos mesh según cada uno de los componentes de la pregunta pico. Luego diseñe unos criterios de selección. ¿Qué estudios son los que va a incluir? ¿Cuáles serán excluidos dependiendo de la pregunta? Y diseñe el formato de recolección de datos. Eso se puede hacer paralelamente. Un formato de recolección de datos en el cual se constituye un instrumento usado para extraer esa información, estos datos de cada uno de los estudios que le ayuden a dar esa guía para mirar a ver qué es lo que necesita tener en cuenta para hacer este análisis en la revisión sistemática y en este metaanálisis. Debería incluirse datos cualitativos de cada una de las referencias incluidas, como por ejemplo la fecha, cuándo se hizo el estudio, el lugar, si estuvo patrocinado, si no estuvo patrocinado, financiado por algún grant, características de los participantes, edades, sexo, características de la exposición, cómo fue definida, cómo fue medida esta exposición o de la intervención evaluada, cómo fueron las características de los resultados reportados, cuántos resultados tuvieron en cuenta para esa intervención y cómo fueron medidos, cuál fue esa medida. Estas características son importantes tenerlas en cuenta dentro del diseño de este formato de recolección de datos, porque así, a partir de ellos, se puede diseñar la base de datos. Esta base de datos, la cual contiene la misma información que en el formato de recolección, tipo estudio, la revista, la financiación, etcétera, etcétera, etcétera. Factores si fueron confusores, medidas de asociación, etcétera. Un ejemplo de base de datos podría ser esta. Yo sé que de pronto no se alcanza a ver muy bien, pero en general, como cuando se hace una base de datos para recopilar datos, por ejemplo, de pacientes o de casos, en general es muy importante tener las mismas características del formato. Por eso es importante primero diseñarlo. Tenga en cuenta que dentro de esta selección de estudios también viene la búsqueda. Una vez tenga usted el listado de todos los términos, teniendo en cuenta, diseñe ese algoritmo iniciando por unir
con OR u O los términos de cada uno de los componentes. Ejemplo, si usted tiene varias palabras, sus términos libres, sus términos mesh, de lo que, como fue definida la población, una todas esas palabras, esos términos con OR. Así con la intervención, con las palabras de la intervención o la exposición, con las palabras del comparador, del control y con las palabras del el resultado. Luego insértelos con AND o I, intersectelos y las referencias encontradas por la intervención o la exposición, únalos con la población y luego con los resultados. Generalmente, este algoritmo lo iniciamos con Medline, en específico realmente con PubMed como motor de búsqueda de esas bases de datos. Corre esa estrategia de búsqueda en todo el listado de las bases de datos que usted tuvo, que tuvo en cuenta. Esas bases de datos, recuerde que usted las escoge teniendo en cuenta en específico el tema o muchas veces el lugar hacia donde usted quiere generar esa búsqueda. Si usted quiere realizar una búsqueda de, por ejemplo, estratificación socioeconómica y su relación con los componentes del síndrome metabólico en niños latinoamericanos, pues sería muy recomendable que usted tuviera en cuenta las bases de datos latinoamericanas como LILAC y Vireme para esta revisión sistemática. Registre ese número de referencias que usted encuentra por cada una de las bases de datos seleccionadas. Esto le va a ayudar a generar un control y cuando haga el reporte se le va a hacer muchísimo más fácil. Como séptimo paso, recopile las referencias con los resúmenes, o sea, los títulos, las referencias, con los resúmenes en un archivo y con una identificación para cada una de las referencias. Para ello existen diferentes software de organización de referencias como EndNote, Reference Manager, Zotero, RefWorks o Mendeley. Pueden existir muchísimas más, sin embargo, pues estas son las que mayormente se han utilizado para este tipo de actividad. Al tener todas las referencias en un solo archivo, en el mismo software, esto le va a ayudar a identificar los duplicados y eliminarlos. Muchos de estos referenciadores les ayudan, tienen esta herramienta o esta utilidad. Es recomendable que luego mirar rápidamente, usted nuevamente revise esa lista, verificando que no hayan quedado duplicados. Siguiendo con la selección de los estudios, como siguiente paso, de la lista de referencias que es definitiva genere 2 copias. Estas 2 copias serán enviadas a 2 revisores independientes que van a revisar cada uno de estos listados y van a seleccionar las referencias según los criterios de selección definidos previamente. Cada uno de ellos va a ver cuáles son los criterios de inclusión, cuáles son los criterios de exclusión y van a trabajar en esas 2 copias en paralelo. Luego se recopilarán y se compararán las referencias a recuperar. Si hay alguna discusión por la inclusión o exclusión de alguna referencia, se recomienda tener en cuenta un tercer revisor que les ayude a mediar y a disipar en la duda. Como siguiendo el paso, recupere todos los textos en formato completo de las referencias incluidas y aplique nuevamente los criterios de selección para verificar. Revise la lista de referencias de los textos incluidos y vuelva a generar 2 copias. O sea, de todos los textos que usted tomó en cuenta, revise muy bien la referenciación bibliográfica de cada uno de ellos. Puede que encuentre referencias adicionales que le pueden complementar su revisión sistemática de la literatura. Entonces, como les comentaba, vuelvan a generar las 2 copias, extraer los textos completos y revisar los criterios de selección. Adicional a las bases de datos, se recomienda contactar a expertos en el tema, estudiado de pronto por si ellos conocen de artículos que no hayan sido publicados o que estén en camino de publicación. Igualmente, acuda a los autores de las referencias por si alguno de los artículos no pudo encontrarlo en texto libre dentro de las bases de datos. Muchas veces dentro de los grupos se colabora mucho para que se pueda enviar estas referencias. Ahora, dentro de la estratificación
y extracción de los estudios, evaluación de la calidad, hay unos pasos muy importantes dentro de la lista de todos esos artículos donde usted puede identificar cuáles fueron excluidos y cuál fue el motivo de exclusión. Tenga en cuenta muy bien esta información, teniendo en cuenta que eso le va a ayudar para el reporte. Con el formato de recolección de datos, extraiga la información por duplicado para evitar malas digitaciones dentro de la base de datos. Es decir, genere dos bases de datos dentro del Excel para que dos personas de las del grupo puedan extraer los datos y que no haya errores de digitación o de extracción de la información. Evalúe la calidad de los estudios, escogiendo y seleccionando una herramienta para tal fin. Según el tipo de metodología implementada, hay diferentes herramientas que se ofrecen y que están validadas dentro de la medicina basada en la evidencia. Ahora bien, para hacer el análisis cualitativo y cuantitativo de la revisión sistemática de la literatura, eh, se hace un análisis descriptivo, el cual incluye una tabla inicial que reporta el número de referencias incluidas, el lugar donde se realizaron, el número de personas que se tuvieron en cuenta, edad, características que apliquen y sean de pronto de relevancia como el tiempo de seguimiento, desenlaces. Dependiendo de cada uno de los estudios, dependiendo de la pregunta, es importante reportar esa información dentro de una tabla inicial. Muchas veces también se genera de forma descriptiva. Características de los estudios incluidos, cuántos se incluyeron, cuántos eran de tantas edades, cuántos de sexo, etcétera. Muchas de estas tablas reportan la calidad de los estudios, incluyen una columna adicional donde, según la herramienta usada, identifican cómo fue la calidad de cada uno de estos estudios. Dentro de la descripción cualitativa también se presenta cómo fue la selección de los estudios o cómo fueron ingresando los estudios, mostrado según este flujograma desde el total de los estudios encontrados, incluso el número de estudios por cada una de las bases de datos que se tuvieron en cuenta, hasta cuántos se incluyeron finalmente. Por eso les recomendaba que tuvieran en cuenta dentro de su lista de referencias cuáles fueron excluidos y por qué fueron excluidos, o cuántos fueron por duplicaciones, cuántos se encontraron por bibliografías y recomendaciones de expertos, cuántos estudios fueron realmente recuperados para revisarlos en detalle y cuántas, por ejemplo, estudios fueron incluidos en la revisión sistemática de la literatura. Y si usted tiene dentro de su pregunta pico, la pregunta de investigación a responder, tiene una subdivisión por cada uno de los desenlaces, es importante entonces tener en cuenta cuántos artículos encontraron por cada uno de los desenlaces a estudiar. Este gráfico es el que está sugerido por el Prisma, el cual guía los ítems para el reporte de las revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. El Prisma es el Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, por si de pronto lo quieren tener en cuenta. En ese análisis se determinaría, bueno, ya miramos la parte cuantitativa y entonces vamos a determinar, la parte cualitativa, y entonces iríamos a determinar si se hará o no un metaanálisis. Esto se hará dependiendo de la heterogeneidad, si es clínica o de una heterogeneidad estadística. Estas podrían verse de dos maneras. Entonces, ¿cómo se identifica? De manera clínica, se identifica revisando la descripción de los resultados descriptivos, las características de la población, revisando muy bien las definiciones de las intervenciones o exposiciones de cada uno de los estudios, a ver si son homogéneos. Esto lo podemos ver realmente mirando la tabla 1 y la descripción cualitativa que hicimos anteriormente. Dentro del gráfico de bosques también se puede ver de manera gráfica mirando si los intervalos de confianza se sobreponen unos con otros.
Ya la heterogeneidad descriptiva, hay unas pruebas estadísticas como el Q, el cual determina un valor P, donde la significancia estadística indica una heterogeneidad. El tamaño del Q depende del tamaño de los estudios, entonces a menor número de estudios, más bajo el poder del valor P. Muchas veces es difícil interpretarlo, entonces el más usado es el I cuadrado, el cual muestra un porcentaje total de la variabilidad explicada por la heterogeneidad. Aquí les dejo, según el porcentaje, realmente que indica una considerable heterogeneidad a lo que no, de pronto no tiene, o sea, realmente no hay que tener mucho cuidado con esa heterogeneidad, que es un 0%. Hay muchos de los autores que indican que realmente un 0% no indica que no haya realmente heterogeneidad. Entonces hay que tener principal cuidado con esto. Entonces, en caso tal de que se encuentre una heterogeneidad, es importante realizar un análisis por grupo y evalúe la heterogeneidad entre ellos. Es importante como siguiente paso. Entonces, al revisar el gráfico de bosques o el forest plot, importante revisar todos esos aspectos y la heterogeneidad entre cada uno de los subgrupos. Los sesgos de publicación también hay que revisarlos. Es uno de los errores más frecuentes en las revisiones sistemáticas de la literatura. Para ello se debe profundizar en las maneras de búsqueda. Para revisar este aspecto se recomienda una de las técnicas que es la gráfica de embudo o del funnel plot, un diagrama de puntos donde se ubica cada uno de los estudios en relación con su medida del tamaño del efecto dentro de su eje horizontal y su tamaño de muestra en el eje vertical. Finalmente, para reportar existen varias guías que le ayudan a uno a mirar realmente si la revisión sistemática de la literatura puede reportarse de manera correcta. Uno es el quórum, el otro es el MUS, que es para hacer revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis de estudios observacionales en epidemiología, y de los más utilizados, que es el PRISMA, del que hablé anteriormente, y el que usamos generalmente de la organización Cochrane. Esto ha sido condensado realmente en 22 actividades, las cuales se las dejo a consideración. Lo que les comenté anteriormente, esto ha sido una recopilación de varios libros, incluyendo desde la organización Cochrane y la parte de la experiencia que hemos tenido dentro del grupo en la realización de revisiones sistemáticas de la literatura. Muchísimas gracias.